Saludos, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que vamos a estar disertando acerca del origen y la evolución de la criminología. Habla para ustedes Yorcely Jiménez, criminólogo. El estudio del crimen no es de reciente data. Desde el momento en el que el hombre decide agruparse en tribus, clanes y diferentes organizaciones, surge también el fenómeno criminal. Por tanto, surgen también las reacciones y las respuestas sociales frente a tal fenómeno. Es por ello que estudiosos de diferentes disciplinas sociales se han ocupado del estudio de este fenómeno para tratar de combatirlo. Si buscamos un momento específico en la historia donde se origina la criminología, debemos remontarnos a lo que es la etapa precientífica. Especial mención al historiador y escritor de cuentos y fábulas conocido como Esopo, quien estableció que el delito es proporcional a la persona que lo comete o a la capacidad que posee esta persona de delinquir. A mayor peligrosidad, más temible ha de ser esa persona, ha de ser considerada. Tenemos también el aporte de Sócrates, quien nos habla de que ocultar el delito es participar en él. Entonces él ya hace referencia a la figura del encubrimiento. Asimismo, agrega Sócrates que la persona que es mala lo es solamente por ignorancia, ya que para Sócrates la justicia no era más que sabiduría. Entonces agrega que se debe instruir al hombre para que éste no cometa delitos. También tenemos el aporte de Hipócrates, quien como médico realizó estudios biológicos del comportamiento y estableció que existe gran relación entre el comportamiento y el temperamento del ser humano. Por su parte, tenemos el aporte de Platón, quien decía que el delito es una enfermedad del alma. Por tanto, se debe a tres fuentes principales. La primera de ellas son las pasiones. Entre las pasiones encontramos la envidia, los celos, la lujuria, la ambición, entre otras. La búsqueda del placer puede ser considerada otra de las fuentes y, por último, la ignorancia. Encontramos el aporte también de Aristóteles, quien estableció y coincidió con Platón en decir que las bajas pasiones están íntimamente relacionadas con el delito. Y también coincide con Platón en que la pobreza influye significativamente en el delito. Por su parte, tenemos que al sentarse las bases de la filosofía del derecho penal con la obra La Escolástica de Tomás de Aquino, se establece o se le da gran importancia lo que es a la predisposición y al libre albedrío. ¿Cómo es esto? Bueno, Tomás de Aquino establece en su obra que el ser humano sí tiene o sí está influenciado por cierta predisposición maligna, pero le atribuye cierta autonomía a la voluntad de la persona para elegir libremente inclinarse por el delito o no hacerlo. Tenemos el aporte de la Edad Media, donde hubo grandes cambios y transformaciones y se comenzó a realizar investigaciones de delitos desde el punto de vista médico, pero aisladamente. Tenemos por su parte el aporte de los ilustres del iluminismo. Encontramos a Montesquieu, quien establece en su obra El espíritu de las leyes la importancia radical en la separación de poderes para alcanzar una justicia más equilibrada. También establece que las leyes deben inclinarse por la prevención de los delitos y también en proteger a los individuos. Voltaire, por su parte, da mucha importancia al principio de legalidad de las leyes y aporta que no está de acuerdo con la pena de muerte en virtud de que ésta no cumple una función efectiva para la disminución del delito. También encontramos a Rousseau con su obra El contrato social,
donde establece que el hombre es bueno por naturaleza, pero este se corrompe en sociedad. Tenemos así, encontramos ya una etapa donde existen precursores prominentes para la criminología, como lo es Jeremy Bentham. Este fue quien incorporó una figura muy importante en cuanto a la penología y al sistema penitenciario. Bentham establece que la pena debe ir enfocada en tratar y reformar al individuo, y por tanto el sistema penitenciario debe ser efectivo para tal fin. Introduce la figura del panóptico, que sería una especie de edificio circular que debe tener un punto medio que permita la vigilancia en el interior del mismo, para lograr que en ese edificio panóptico, en ese edificio penitenciario, se pueda alcanzar el fin de la pena o el fin del sistema penitenciario para reformar y tratar al delincuente. Tenemos también como principal precursor a Beccaria, quien establece su enfoque principal o el enfoque principal de su estudio hacia el principio de legalidad. Divide los delitos en delitos individuales o contra los individuos y delitos sociales o contra la sociedad. También es muy importante hacer mención a la obra de Beccaria denominada De los delitos y las penas, denunciando las arbitrariedades que se han venido cometiendo hasta el momento y estableciendo la importancia que se le debe dar a la libre decisión de los individuos, es decir, al libre albedrío. También le da gran importancia a la función disuasoria de la pena. Por su parte, nos encontramos en este momento específico con una etapa científica de la criminología, con los autores Lombroso, Ferri y Garofalo, entre otros. Principalmente la obra de Lombroso. Lombroso representa una directriz antropobiológica del hombre delincuente. Se enfoca en el estudio de delincuentes para establecer que existe cierta predisposición en la comisión del hecho delictivo, superando ya lo que es el libre albedrío, la libre decisión, y superando esa idea de que todos somos iguales, porque existe para este autor la predisposición, bien sea genética, biológica o mental. Su análisis se centró en el estudio de más de 25.000 reclusos de cárceles europeas. Por tanto, concluye que existe un criminal nato, un criminal que nace con cierta predisposición genética y hereditaria a cometer delitos. Por lo tanto, esa persona no es igual en cuanto a sus características físicas, biológicas o psicológicas al hombre normal. Allí ya estamos hablando de que se empieza a aplicar un método científico en el estudio del delincuente. Tenemos por su parte a Ferri, quien está en concordancia con aspectos de la predisposición en el individuo a cometer hechos delictivos. Sin embargo, enfoca su estudio en el hecho del factor social y económico. Para Ferri, lo más importante es saber cuáles son esos factores económicos y sociales que pueden incidir en la comisión de hechos delictivos, e incluye la teoría de métodos de prevención del crimen. Tenemos por su parte a Garofalo, quien establece que la idea del delito natural. El delito es inherente para este autor a la sociedad. Allí sentamos entonces las bases para una criminología científica basada en el método experimental inductivo, superando ya los métodos jurídicos de silogismos abstractos no aplicables al estudio del delincuente. Superamos ya lo que es la ciencia del deber ser para estudiar
la realidad tal y como se nos presenta a través de un método empírico. Es en el siglo XX cuando se comienza a sistematizar todos esos aportes de los que hemos venido hablando para hacer ya ciencia y delimitar el objeto de estudio de la criminología. Iniciamos por considerar todos aquellos aportes de esos juristas que según los positivistas eran considerados clásicos cuando realizaban estudio del delito. También, pues, a medida que fue surgiendo el positivismo, incluimos allí como dentro del objeto de estudio de la criminología al delincuente. Posteriormente, con los aportes de Benjamin Mendelssohn, incluimos el estudio de la víctima dentro del objeto de la criminología y a su vez, de acuerdo a diferentes tendencias criminológicas que se estaban posicionando en diferentes países, consideramos el estudio de las instituciones de control social. Entonces tenemos un objeto de estudio delimitado, tenemos la aplicación de un método científico propio y particular dependiendo del objeto que estemos estudiando. Ya que decimos que la criminología es multifactorial en cuanto a su objeto de estudio, pues decimos que el método de estudio también va a variar de acuerdo al objeto que estemos abordando. Entonces tenemos ya superado que la criminología es una rama o una subrama o una subespecialidad de otra ciencia, si bien es cierto que toma consideraciones de otras ciencias, aportes de otras ciencias o de otras disciplinas, pero también es muy cierto que es una ciencia que en la actualidad ha adquirido gran autonomía y tiene su objeto y método delimitado. Esto lo podemos corroborar de acuerdo a lo que hemos venido explicando en cuanto a la evolución de la criminología, considerándose así que actualmente se tiene tendencias e inclinaciones a diferentes tipos de hacer criminología, pero tenemos una ciencia propiamente dicha.